Hola Camila, buenas noches, ¿cómo está? Bienvenido a esta Semana del Bienestar Institucional de la Tecnológica FinTech. Bienvenido a este encuentro, a esta Semana de Conectados por el Bienestar. Es un espacio que desde el área de bienestar institucional hemos diseñado para escucharnos, cuidarnos y construir una comunidad donde todos contamos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenida al día número 2, el cual se refiere a un conversatorio sobre conectados por el respeto. No todo es como parece. Cuéntanos, Camila, ¿quién eres? ¿Qué haces? ¿Dónde trabajas? Ok. Ana María, muchísimas gracias por la invitación. Me presento, mi nombre es Camila Andrea Buitrago Mariño. Yo soy abogada, especialista en Derecho de Familia y actualmente soy profesional universitaria en la Secretaría Jurídica de la Comisaría de Familia de Piedecuesta. Camila, bueno, vamos a contextualizar un poco esto y vamos a hablar. El objetivo de este conversatorio es contarle a todas las personas que nos van a ver el día de hoy sobre qué es la violencia de género, los diferentes tipos de violencia, cómo muchísimos actos los hemos normalizado y los hemos pasado por alto y son alertas sobre violencia. Entonces queremos que nos cuentes un poco sobre tu experiencia sobre eso. Entonces, desde tu experiencia jurídica, ¿cómo podemos definir la violencia de género más allá de los golpes y los insultos? Ok, bueno, pues más que la violencia de género es como entender la violencia en sí, porque digamos que la violencia de género vendría a ser un tipo de violencia. Entonces es importante tener claro que la violencia en sí es la capacidad de ejercer en otro de formas ilegítimas de coacción física o no física para someter y constreñir sus voluntades. De acuerdo a eso, eso genera una vulneración sistemática de sus derechos e integridad física y psicológica. En base a todo, digamos, esa definición general que se ha desarrollado legalmente hablando de la violencia, es importante pues precisar que referente a las funciones que yo desarrollo pues en la Comisaría de Familia de Piedecuesta, la ley 2126 del 2021 pues estableció un marco legal para abordar, digamos, la violencia en el contexto de la familia. Y esa ley lo que hizo fue asignarle a las comisarías de familia la competencia para intervenir en casos donde el agresor sea el cónyuge, el compañero permanente, aun pese a que haya habido separación, progenitores, personas que cuidan a otras personas o personas que vivan en el mismo techo sin relación de parentesco, así como aquellos que mantengan o hayan mantenido una relación de pareja estable. Puntualmente respecto de la violencia de género, pues a mi juicio la violencia de género es una categorización de la violencia y va enfocada más a quien sufre la violencia en ese contexto familiar. Entonces, la violencia de género incluye violencias, digamos, contra las mujeres, contra hombres, contra personas con diversa orientación sexual o con diversa identidad de género, y violencia contra los niños, niñas y adolescentes. También hay violencia filioparental y violencia vicaria. La violencia basada en género, digamos que se basa o se encuentra en rasgos de los desbalances de poder que la sociedad ha incorporado como propios en la relación de lo femenino y lo masculino. Eso que a todos nos enseñaron de niños de que los hombres no lloran. Las mujeres tienen que jugar con la cocina. Esas son, digamos, como ciertos desbalances de poder que desde niños a todos, digamos, que nos inculcan, y eso es lo que ha generado, digamos, como todo ese desarrollo jurisprudencial que se ha generado en base a la violencia basada en género. Respecto a la violencia basada en género, también es importante aclarar que más que un tipo de violencia es una caracterización que permite entender y atender diferentes formas de agresión. Por tal razón puede atravesar diferentes tipos de violencia, ya sea violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, entre otras. Eh, tú me preguntabas al inicio de cómo podemos definir la violencia de género más allá de los golpes e insultos y qué otras formas puede tomar. Pues digamos que como ya te lo dije, la violencia puede puede tomar diferentes formas, porque violencia basada en género es, por lo menos por el hecho de yo ser mujer, entonces yo a ti te voy a poner ciertas actividades o ciertas cosas eh, que
digamos, habitualmente tendría que hacer una mujer cuando, digamos, esa concepción está mandada a recoger pues hace mucho tiempo, porque los hombres y las mujeres somos exactamente iguales y, y no debe haber discriminación de ningún tipo, ya sea por el hecho de que yo sea mujer o porque yo sea hombre, porque violencia basada en género no es solamente decir es que es violencia El hombre contra a la la mujer, mujer. no, sino es violenta en género, entiende el ser humano, porque también hay muchas mujeres que digamos que el feminismo en muchas ocasiones digamos que ahora ha ido muchísimo más allá. Entonces ahora cualquier situación, ahora usted por ser hombre, entonces hay que hacer esto, usted es menos porque usted históricamente los hombres siempre han maltratado a las mujeres y pues eso tampoco es. Bueno, ¿y por qué crees que precisamente esas manifestaciones de violencia de género se han normalizado tanto? Especialmente acá en este contexto. Vivimos en una región muy machista, digámoslo así, muy marcada por la violencia intrafamiliar. Pero ¿por qué crees que esas manifestaciones se han normalizado? Bueno, pues a mi juicio, digamos que todo eso, digamos que ha ocurrido debido a que en nuestra cotidianidad todos convivimos con prácticas en las que siempre como que se enaltece o se pone como en un pedestal la masculinidad como un criterio fundamental de relacionamiento. Eh, ¿Y qué implica esa masculinidad? Digamos en que los hombres son los que mandan y los hombres son los que dicen qué se debe hacer mediante el uso de la fuerza. Entonces eso ha hecho que de alguna u otra forma se justifique la violencia como un canal apropiado de apropiación de cuerpos, de mujeres, para ejercer el poder, para apropiación de tierras. Para mí ha sido, digamos, eso lo que ha hecho que, digamos, como el desarrollo que se ha venido adelantando todo referente a la violencia de género. Y digamos que inicialmente siempre tuvo la violencia de género como una perspectiva más digamos que como en resguardar o visibilizar que las mujeres históricamente siempre han sido maltratadas, inclusive más que los hombres, ¿sí? Porque inclusive hace muchísimos años atrás nosotras no teníamos la posibilidad de votar, no teníamos la posibilidad de acceder a cargos públicos. Entonces eso es lo que ha hecho que como que se normalice todo ese tipo de conductas. En mi trabajo hoy día yo veo que más que todo en el sector rural, en donde las mujeres no pueden decidir absolutamente nada de sus casas, ni de sus hijos, ni cómo se cortan el cabello, ni cómo se visten. Para mí pues ha sido eso. Danos algunos ejemplos como de esas acciones que son cotidianos, que hasta nosotros los vemos, los vivimos y los normalizamos, pero no nos damos cuenta que eso es violencia. Ok, digamos, yo digamos, en el ejercicio de mi labor me he dado cuenta que una persona violenta, digamos que siempre da síntomas de alarma. En el caso de nosotras las mujeres, ya sea una pareja, ya sea un hombre o una pareja mujer, un síntoma de alarma es que por lo menos nos prohíba, digamos, relacionarnos con alguien de la familia. He visto situaciones en donde los novios le prohíben de usted no se puede volver a hablar con su hermana, usted no se puede volver a hablar con su mamá, usted no puede recibirle llamadas a nadie de su familia, que les controlan la manera en cómo se visten, controlan con quién se relacionan, controlan y revisan, digamos, eh, el WhatsApp, el celular, si ven algún número extraño, regresan la llamada. Para mí esos son síntomas de alarma. Yo siempre le digo a una mujer o a un hombre que de pronto en su relación de pareja ha normalizado el hecho de que le digan, ay, ¿usted por qué se puso ese vestido? ¿O usted por qué se pintó el cabello de esa manera? ¿O por qué te pones aretes? ¿Por qué te aplicas labial rojo? Para mí siempre esos son síntomas de alarma y lo que uno tiene que hacer ahí es huir. Lo más importante que todas las personas tenemos, en especial las mujeres, debido a todo por lo que hemos tenido que pasar para tener los derechos que hoy tenemos, es el autocuidado. Si no aprendo a identificar qué me hace daño o qué me puede llegar a hacer daño, no voy a poder, digamos, ponerle un alto en el camino y decir, no puedo más, de acá me voy. Si tú en tu relación de pareja, digamos, como esta es una charla que ven estudiantes,
Si de pronto las chicas ven que a sus parejas le hace algún tipo de comentario como el que yo acabo de decir, es un síntoma de alarma. Y lo que ocurre es que la violencia es como una bola de nieve. Me empieza controlándome el celular, me empieza diciéndome que no puedo hablar con mi hermana, me empieza diciéndome que no puedo verme con tal persona, y luego en el momento en que de pronto tú te vas a ir con esa persona, llega hasta el punto en que te mantiene encerrada, no te permite hablar con nadie, y eso, si alguna mujer que está viendo eso o algún hombre ve que le pasa eso, por favor, huya de eso, huya de eso. Bueno, como nos venías explicando, es muy importante el rol en general de la sociedad, precisamente en estos temas de promoción y prevención de violencia, y no solamente de violencia de género, sino de todo tipo de violencia. ¿Cuál crees que es el rol de la sociedad en esa indiferencia ante la violencia? Si es que ahorita hay muchísima indiferencia y a la gente pues no le interesa y no le interesa ver, por ejemplo, que están maltratando a la vecina, o a su mejor amiga, que el novio no la deja salir, no la deja cortarse el cabello o algo así. Me refiero a ese tipo de casos. ¿Qué papel juega esa indiferencia social frente a estos casos tan normativos de violencia? Ok, yo pienso que hoy día, digamos, por las redes sociales y por el internet y por el hecho de que las universidades y los colegios tienen la obligación de informar y dar charlas de lo que es violencia, de qué cosas podemos hacer si somos víctimas de violencia, digamos que la indiferencia social ha disminuido mucho. Ahora eso ha hecho que las personas seamos más conscientes y dejemos de normalizar situaciones como las que yo mencioné, que eh, hombres que, ¿por qué te vistes de esa manera? Eh, ¿Por qué te hablas con esa persona? Te prohíbo que hables con esa persona. Entonces yo pienso que la indiferencia social en este momento, pese a que se siguen presentando casos, hoy día es poca, y digamos que la tolerancia pues también a esos casos también, afortunadamente, porque digamos que todo el mundo va como direccionado a que estemos cualificados en torno a este tema, a que recibamos información, a que en las noticias aparezca cada rato información de si te pasa esto, tienes este derecho. Sí, señora, eso es, digamos, lo que yo considero. Bueno, ya hablando de una manera más operativa para las víctimas, ¿cómo opera la ruta de atención? Nosotros en la Tecnológica FinTech tenemos una ruta de atención, tenemos unas líneas específicas que son las líneas de bienestar institucional, tenemos un correo de bienestar institucional específico para esos casos, pero sabemos que existe una ruta general. Cuéntanos más o menos cómo opera esa ruta, cómo son los pasos que se deben seguir para las víctimas o para los testigos de esa situación. Ok, bueno, cualquier persona que sea víctima de violencia, hablo puntualmente de comisarías o que sea víctima de violencia o que tenga en conocimiento o que tenga conocimiento de que alguna persona es víctima de algún tipo de violencia, pues primero tiene que, en el caso de violencia en el contexto de la familia, como les mencioné, si se habla de personas que viven bajo el mismo techo, puede acudir a una comisaría de familia con el fin de que se haga una verificación de derechos. Independientemente de si la violencia es en contra de un menor de edad o si es en contra de una mujer, ya sea que es propiciada por su esposo, siempre se hace pues como una verificación de derechos. En esa verificación de derechos hay una, digamos que las comisarías están conformadas por un equipo interdisciplinario. Ese equipo interdisciplinario está conformado por una psicóloga y por una trabajadora social, que lo que van a hacer ellas en primera instancia es una valoración emocional, una valoración psicológica, eh, una valoración también del contexto familiar y social. También se miran, digamos que, cómo se encuentran los vínculos, las formas de comunicación, las formas de resolver conflictos, cuáles son las redes de apoyo de esa persona. También se hace una valoración del riesgo con el fin de determinar en qué riesgo se encuentra la persona que presuntamente en ese momento presuntamente es víctima de violencia. También se le da pues algo que es súper fundamental, es la atención en crisis y una estabilización emocional, aunque no todas las víctimas digamos que llegan
como afectadas, muy afectadas emocionalmente o en estado de crisis, hay muchas veces en las que sí. Entonces eso, digamos que una vez se recepciona el caso, se hace la verificación de derechos y esa verificación la hace el equipo interdisciplinario de la comisaría. Posterior a eso se determina si la comisaría es la competente para atender, digamos, la violencia que se recibe, porque por lo menos si es una violencia de que un vecino de mi conjunto me agredió de manera física, me arañó con un cuchillo, pues esas cosas es violencia, pero eso no es una situación, digamos, es una violencia física, pero eso no se podría configurar dentro de una competencia de la comisaría. Lo que hace la comisaría es darte la asesoría jurídica, de decirte, sí, tú fuiste víctima de una situación, pero tú lo que tienes que hacer es dirigirte a la Fiscalía General de la Nación porque tú no tienes ningún vínculo con esa persona, tú no vives bajo el techo de esa persona. Entonces, digamos que siempre que se pone en conocimiento alguna situación de esas, se le da como el asesoramiento jurídico a la persona, se redirecciona y si es competencia de la comisaría, pues se pasa al siguiente paso, que es la valoración del equipo interdisciplinario. Después de la valoración del equipo interdisciplinario, lo que hace la comisaría es que adopta medidas de protección. Algo que es, digamos, es algo que trajo algo que se menciona en la ley 294 de 1996, que es modificada por la 575 del 2000, que es esas normas que desarrollan lo que dice la Constitución Política en el artículo 42, que es que mencionan que la familia es el núcleo de la sociedad y por ende se debe prevenir, remediar y sancionar. Entonces, en esa ley se establece que las comisarías tienen que dar medidas de protección de manera prácticamente inmediata. La ley dice que si se tiene conocimiento yo por lo menos soy víctima de violencia por parte de mi esposo, acudo a la comisaría tiene que darme medidas a más tardar las 4 horas siguientes desde cuando yo puse en conocimiento de la situación. Porque sean 4 horas, porque se tiene que hacer la valoración que hace el equipo interdisciplinario. En esa adopción de medidas, pues también se solicitan la práctica de pruebas periciales, se hacen pruebas sexológicas y aparte de ser víctima de violencia psicológica, también soy víctima de violencia sexual, se hacen las respectivas compulsas y oficios a medicina legal, a EPS y demás, se dan medidas de protección, se dan medidas de atención, medidas de estabilización y medidas de protección definitivas. El procedimiento, digamos que es rápido y lo estipula la ley 575 del 2000, pero digamos el papel de la comisaría es dar medidas. Es más, mucha gente no lo sabe, pero por regla general todos los municipios tienen que contar con una casa refugio. Una casa refugio que tiene la finalidad brindarle resguardo a aquellas familias que son víctimas de violencia o aquellas mujeres que viven subyugadas a su pareja, que no trabajan, que su pareja es violenta. Lo que hace la comisaría es preguntarle, ¿usted tiene red de apoyo? ¿Usted le gustaría, digamos, estar mientras se realiza todo el proceso en una casa refugio? En esa casa refugio se les garantiza alimentación, se les garantiza que puedan dormir en una habitación adecuada. Si hay niños menores, si es una mujer que tiene un hijo y que no tiene a nadie más, la medida de protección también es para su hijo. Después de eso, pues se hace un seguimiento a las medidas de protección, se mira el estado actual de los vínculos, las redes de apoyo, si es necesario se modifican las medidas y si hay un incumplimiento a las medidas, pues se puede iniciar un incidente de incumplimiento de medidas. También es posible que se puedan levantar las medidas de protección que da la comisaría. Se puede por mutuo acuerdo o se puede por medio de incidencia. Ya si por lo menos son situaciones que no son de competencia de la comisaría, lo que hace la comisaría es darle un asesoramiento legal a la persona, decirle su caso de sí es violencia, pero sin embargo tiene que usted dirigirse a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que pongan conocimiento a dicha autoridad para que ella inicie la investigación penal correspondiente. Lo mismo ocurre cuando la violencia es en contra de niños. Digamos que ocurre algo similar, se recibe el caso. Por lo general las recepciones de denuncias de situaciones de niños los ponen en conocimiento los colegios,
porque los niños en los colegios, digamos que hablan con las psicólogas, hablan con la profesora, por lo menos una niña que dice, le dice a la profesora, profe, es que mi papá me tocó la cola y me está doliendo, me duele para ir al baño. Entonces lo que hace el colegio es reportarle a la comisaría y si la niña en ese momento pues está en el colegio, se pide apoyo de Policía de Infancia y Adolescencia, Policía de Infancia lo lleva a la comisaría o al ICBF, dependiendo del municipio en el que se encuentre. Lo que hace el ICBF es hacerle una verificación de derechos a ese niño y a favor de ese niño se adoptan medidas de protección. Los niños pueden ser llevados a hogares de paso. Si se demuestra que la violencia es ocasionada por una persona que está directamente relacionada con su cuidado, ya puede ser por su papá, por su hermano, por su tío, los menores de edad pueden ser ubicados en hogares de paso mientras se les busca familia extensa. Bueno, y se realiza un proceso pues similar al que les acabo de mencionar. Y también algo súper importante que cuando se recepciona, digamos, una denuncia de violencia en la comisaría, lo que hace la comisaría, aparte de recepcionar el caso y dar medidas, nosotros oficiamos a las autoridades a las que haya lugar con el fin de que, digamos, que continúe el trámite, porque es que la violencia, digamos, que se trabaja de manera articulada. Entonces la comisaría trabaja de manera articulada con las EPS, trabaja articulada de manera coordinada con la Fiscalía General de la Nación, con los colegios, con la Secretaría de Salud. Entonces, siempre que se recepciona, nosotros cuando damos medidas de una vez notificamos a la Fiscalía General de la Nación con el fin de que la Fiscalía inicie la investigación penal correspondiente, porque lo que nosotros hacemos es, el papel de la comisaría es dar medidas y proteger a la presunta víctima, ya sea un menor de edad o ya sea una mujer o un hombre víctima de violencia, una persona de la comunidad LGTBIQ+, una persona indígena. Y lo que hace la Fiscalía es investigar el delito. Y la Fiscalía lo que hace es sancionar y, digamos, investigar a la presunta persona que está ocasionando la conducta. Y ya ellos son los que a veces en la comisaría se van personas y me dicen, es que la comisaría, yo vine a poner en conocimiento ayer una situación y la comisaría no mandó presa a la persona. Es ahí donde uno le explica, es que el papel de la comisaría es dar medidas a favor de la víctima y la de la fiscalía es investigar el delito y la fiscalía es la que ordena o solicita al juez la medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario. Son, son procesos que se pueden adelantar de manera paralela, pero la finalidad siempre es diferente. Y por eso pues tenemos que trabajar de manera coordinada con las EPS para que realicen una verificación del estado de salud de la persona, realicen pruebas sexológicas si es del caso y así. Bueno, Camila. Camila, muchas gracias por acompañarnos hoy, por acompañarnos en este encuentro, en este conversatorio. Para nosotros como comunidad académica es muy importante construir y crear estos entornos de respeto, estos entornos seguros, incluyentes, en los que podamos socializar todo este tipo de estrategias que no solamente tienen los municipios, sino que también tenemos las instituciones educativas para garantizar un debido proceso de cualquier caso de violencia que se nos llegue a presentar a nuestra comunidad académica, entendida por profesores, administrativos, estudiantes y egresados. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchísimas gracias por todo lo que nos acabas de explicar. Muchísimas gracias por la invitación y los felicito por estos espacios, porque yo siempre digo que una persona, digamos, que tiene conocimiento de a qué tiene derecho, no va a permitir y va a activar las rutas correspondientes con el fin de hacer respetar sus derechos. Entonces los felicito por este espacio que le están dando con el fin de que la gente sepa qué es violencia, qué deben hacer y a qué autoridades deben acudir para proteger sus derechos. Muchas gracias. Listo, Ana María, que tengas buena noche. Hasta luego.